Se estima que en el 2014 hubo 5 millones con demencia y se proyecta que para el 2060 la cifra se va a establecer en torno a 14 millones. El Alzheimer es el tipo más común de demencia. Si quieres saber cómo detectarla a tiempo y ponerle solución cuanto antes, sigue viendo el vídeo de hoy. Bienvenidos al canal, soy Reme Navarro, farmacéutica y nutricionista, y os invito a que os suscribáis al canal, activéis la campanita y me sigáis en redes sociales. Pues bien, la demencia no es una enfermedad en sí, sino que nos hace alusión a una alteración de la capacidad para recordar, para pensar o para tomar decisiones, y que afecta a la vida diaria. El Alzheimer es el tipo de demencia más conocido. ¿Tenemos todos demencia conforme nos hacemos mayores? No. Muchos viven la vida sin tener demencia. Algunas personas, debido al envejecimiento, pueden tener cambios en su memoria, pero que están relacionados con la edad, no con la demencia. Y esto puede ser porque pierdas las llaves, por ejemplo, del coche, que no recuerdes una palabra, o que la recuerdes después, o que te olvides de cómo se llama una persona. No acordarse de hechos que han pasado hace poco. Pero, ¿cuáles son los síntomas de la demencia entonces? Sus síntomas pueden ser diferentes de una persona a otra. Entre los más comunes destacan la falta de memoria, la falta de atención, la falta de comunicación o la dificultad para resolver algún problema. Que te olvides del nombre de un familiar o de un amigo muy cercano, que te olvides de viejos recuerdos. El mayor factor de riesgo de la demencia es el aumento de la edad. En la mayoría de los casos afecta a personas mayores de 65 años en adelante. También quien tiene padres o hermanos con demencia tiene más probabilidad de presentar estos mismos síntomas de enfermedad. Entre los tipos de demencia más común vamos a encontrar, por ejemplo, el Alzheimer, que en primer lugar es la causa más común de la demencia y a la cual se deben entre el 60 y el 80% de los casos. Es provocada por cambios específicos en nuestro cerebro. El síntoma característico es tener dificultad para acordarte de hechos recientes, como una conversación ocurrida hace unos minutos, unas horas. Otros síntomas que se van dando conforme avanza la enfermedad es, por ejemplo, dificultad para andar, para hablar, cambios en la personalidad, cambios de humor. Luego tenemos también demencia vascular. En torno al 10% se relaciona con accidentes cerebrovasculares. La diabetes, la presión arterial alta, el colesterol, estos son factores de riesgo. Y la evolución de esta enfermedad se da de manera prolongada, por lo que los síntomas van a empeorar conforme la persona va teniendo más accidentes cerebrovasculares. Luego también podemos tener demencia con cuerpos de Lewy. Además de los síntomas más típicos como la pérdida de la memoria, las personas con esta forma de demencia pueden tener problemas de movimiento o de equilibrio, como pueden ser rigidez o temblores. Y también puedes tener dificultad para dormir por la noche o presentar alucinaciones visuales. Luego tenemos una demencia mixta. En el cerebro puede darse más de un tipo de demencia, especialmente en las personas de más de 80 años. Por ejemplo, una persona puede tener la enfermedad del Alzheimer y también demencia vascular. No siempre es evidente que una persona tiene demencia mixta, ya que los síntomas de uno y otro tipo de demencia muchas veces se pueden coincidir y pueden confundirse. Y la pregunta del millón, ¿tiene cura la demencia? Esto va a depender del tipo de demencia y de la causa. Normalmente, por ejemplo, el Alzheimer no tiene cura, pero sí que hay medicamentos que pueden proteger al cerebro y ayudar a esos cambios de comportamiento. Pero no existen medidas que prevengan estas enfermedades. Pero sí que podemos intentar reducir la probabilidad de sufrir, por ejemplo, un ictus, que puede evitarse siguiendo un estilo de vida más saludable o siguiendo un tipo de consejos, como pueden ser comer fruta, verdura, carne, pescado, lácteos, tener una alimentación variada, equilibrada, que comas de todos los grupos de alimentos. En esta edad es súper importante que consumas alimentos ricos en vitamina B12, en zinc, en hierro, en calcio, en potasio, que hagas ejercicio físico de manera regular. Es súper importante que te vayas como acostumbrando, que vayas caminando al día, que vayas en bicicleta, que hagas pilates. Ayudar ese ejercicio físico de manera diaria y va a hacer que se enlentezca el proceso.
Evita situaciones de estrés, de nerviosismo, no fumes, no abuses del alcohol. La estimulación del cerebro mediante la lectura, hacer puzzles, pasatiempos, juegos de mesa, todos esos ejercicios mentales pues hacen que aumenten las conexiones neuronales y fortalece lo que hace que la función cognitiva sea mejor y frena así el deterioro. Si en cambio tienes un familiar en casa que tiene demencia, tienes que ayudarle en medida de lo que tú puedas para que la enfermedad vaya evolucionando lo más lento posible. Ayúdale a permanecer tranquilo, orientado, que pueda vestirse por sí mismo de manera fácil. Habla con él o con ella y ayúdale a conciliar el sueño, a las maneras de comportamiento, proponle actividades que le estimulen, juega. También es importante que a las personas con demencia se les revise los ojos y los oídos, ya que pueden necesitar audífonos y gafas. Un diagnóstico precoz es fundamental tanto para el paciente como para la familia. El médico te va a poder explicar el tratamiento, prescribir y decirte cuál es el indicado para el paciente y tienes que seguirlo a rajatabla. Ante cualquier síntoma que notes, lo importante es que vayas al especialista, que vayas al médico. Espero que este vídeo os sirva de ayuda. Si os resultó interesante, házmelo saber dándole like al vídeo y nos vemos en el siguiente. ¡Chao!